Hans Offerdahl es un teólogo noruego que está con nosotros aquí en el stand de Claxo TV en Medellín. Hans, gracias por estar con nosotros. Cuando uno dice teólogo y dice ciencias sociales al mismo tiempo, ¿cómo se conjugan esas dos cosas? Yo creo que básicamente se conjugan en la manera que la ciencia social es sobre cómo se interactúa el ser humano en la sociedad entre sí mismo y con la sociedad como tal. La teología tiene que ver cómo interactuamos nosotros como seres humanos en el mismo espacio, que es un espacio social, por supuesto, y algunas veces dice la gente que la teología y la fe tienen que ver con nosotros y con Dios, y yo creo que en la teología lo más importante es el ser humano, y el ser humano como un hijo de Dios, y que nosotros aquí lo que se trata de todo eso es ver cómo podemos ser mejores seres humanos en un mundo que Dios nos ha regalado y cuidar una vida que Dios nos ha regalado. Entonces yo no veo muchas diferencias entre esos dos. Son aspectos y enfoques diferentes, ¿no? Porque claro, si uno pregunta a un cientista social qué opina usted del pecado, el cientista social va a decir, no, a ver, no, en ese ámbito no trabajamos nosotros. Nosotros como teólogos y creyentes sí hablamos sobre el pecado, pero yo creo que también ahí es importante de no pensar el pecado como, bueno, ayer hizo algo mal o hizo una mentira, pero estamos hablando del pecado que amenaza contra la vida humana, el muerte, la violencia, o sea, todo ese que hace la vida más difícil para un ser humano. ¿Y la teología es una ciencia social? De eso depende a quien pregunta, ¿no? Pero en el ámbito clásico sí es una ciencia humana, y que en las universidades grandes la facultad de teología es una facultad aparte de las otras facultades. Entonces, decir que es una ciencia social creo que es un poquito difícil históricamente, ¿no? Pero yo creo que se puede argumentar que sí también es una ciencia social, ¿no? ¿Estás investigando la política o el despliegue teológico inclusive del Papa Francisco? Sí. Eso, cuando usted dice la política del Papa Francisco, mi respuesta o lo que quiero decir inmediatamente es que el Papa no hace política. Eso es muy importante entender. Pero es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado en su manera de ser, bueno, jefe de Estado, ¿no? Pero ese no es su papel principal. Bien. Su papel principal es ser obispo de Roma, para empezar, ¿no? Sí. Y de ahí, por tradición, el obispo de Roma también es el líder de la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Pero yo creo que es importante cuando nosotros estamos hablando ese ámbito de teología política o la iglesia política, muchas veces cuando los sacerdotes o obispos o hasta papas, cuando se involucran en favor de los pobres, cuando se involucran en favor de la justicia social, automáticamente viene la acusación de la derecha que se están metiendo en un ámbito político. Yo digo, a ver, o sea, ahí hay dos comentarios. Uno, y ese no es mío, es de Dom Helder Câmara, el famoso obispo de Brasil, que dice que es raro, él dice, porque cuando nosotros estuvimos con la derecha, cuando estuvimos en el lado de los ricos y poderosos, nadie... No había cuestionamientos. Nadie cuestionó eso, pero ahorita cuando estamos con los pobres, entonces ya solamente, ahorita sí somos políticos. Yo creo que es importante regresar al Evangelio y a la figura de Jesús. Y uno se puede preguntar, leen los Evangelios, los 4 Evangelios, ¿con quién estaba Jesús? Con los pobres, con los marginalizados, con los excluidos. Él estuvo ahí. Y además dice, cuando anuncia su misión, dice que yo estoy aquí para dar la buena noticia, el Evangelio, a los pobres. Entonces, una iglesia que quiere ser una iglesia verdadera y una iglesia de Jesús, como dice el gran teólogo salvadoreño John Sobrino, no tiene
opción, necesita estar en el lado de los pobres. Ese es el Evangelio. Y yo creo que luchar por eso no es ser político, es ser cristiano, es ser creyente, es ser fiel a ese. Bueno, si alguien quiere hacer otra iglesia para los ricos, bueno, adelante, ¿no? Pero esa no es la iglesia de Jesús. ¿Y la iglesia que quiere Francisco cuál es? Yo creo que la iglesia que quiere Francisco es la iglesia original de Jesús, creo. Ojo, también el Papa Francisco es Papa en la Iglesia Católica, con todas las cosas malas y todas las cosas buenas que tiene la Iglesia Católica. Él está ahorita tratando de reformar algunas cosas ahí, más cómo se manejan todos los privilegios adentro del Vaticano y también en los obispados en todo el mundo. Y no es un hombre muy popular ahí adentro, o sea, ya lo quieren echar, ¿no? Pero yo creo que él también, en el momento que él toma el nombre Francisco, es el primer Francisco, ese es el primer papa en la historia de la iglesia que se atreve a tomar el nombre del gran San Francisco. Entonces yo creo que él sí quiere una iglesia más humilde, una iglesia donde los pobres realmente están en la primera fila. También quiere una iglesia para todos, pero esa es la conversión que él dice a nosotros y los ricos y poderosos en este mundo. Es una conversión y una invitación a una conversión a nosotros también, porque ni Papa Francisco ni los otros pueden cambiar ese mundo solos. O sea, si no hacemos ese conjunto en solidaridad, nunca va a funcionar. Entonces, ese no es que nosotros vamos a estar aquí cruzados y esperamos a que Bill Gates y Carlos Slim hacen su trabajo mientras nosotros estamos aquí esperando. No, ese es un reto a tú y a mí igual. ¿Y el mayor desafío es el desafío de la curia o el desafío de la feligresía? Yo creo que el mayor desafío es el ser humano, porque a veces podemos ser muy buenos, pero a veces, y como sabemos, podemos ser unos no muy buenos. Y eso empieza en el cotidiano, lo familiar. O sea, con los amigos podemos ser maravillosos, pero si nosotros nos enojamos un día, podemos ser también muy malos con nuestros propios amigos, nuestra propia familia. Entonces yo creo que el reto más grande que tenemos aquí es nosotros mismos y intentar día a día ser un poquito como un espejo o un reflejo de Jesús, ¿no? O sea, tomar Jesús como un modelo, como Él se comportaba en todo, cuando Él se encontró con los ricos, con los pobres, con los seres humanos en las diferentes situaciones y cómo reaccionaba Él. Si nosotros podemos hacer eso, o sea, ser un poquito, es peligroso decirlo, pero un poquito santos en la vida cotidiana, no solamente los domingos o los lunes, en la vida cotidiana yo creo que ahí se puede hacer milagros. Y ese, por supuesto, para los muchos sacerdotes, muchos obispos y arzobispos y cardenales, que sabemos que son seres humanos también. Y algunos de ellos reflejan a Jesús muy bueno, algunos de ellos no, ahí es difícil ver el reflejo de Jesús, ¿no? Hans, muchísimas gracias. Hans Offerdahl, noruego, investigador en ciencias sociales, teólogo, aquí en Claxo TV, en Medellín, en la conferencia de ciencias sociales.